Muy buenos días, sean bienvenidos. Doy gracias a Dios por que nos permite pues estar aquí juntos y poder compartir su palabra. Es un privilegio compartir la palabra de Dios y una grande responsabilidad. Compartir fielmente su palabra. Muy bien. ¿Cuántos piensan que Dios les va a bendecir el día de hoy? Amén. Amén. Sí, cuando uno viene y dice, pues a ver, ¿de qué se va a tratar? Y eso, la verdad es que no pasa nada. No pasa nada en la vida porque Dios requiere, la verdad, esto es así, esto es espiritual y Dios requiere que uno crea, que uno de verdad confíe y diga, bueno, no depende de un hombre, ni de una persona, ni de un grupo, sino de lo que está escrito ya, de su palabra. Y si uno cree que va a decir, Dios me va a ayudar, me va a bendecir, lo que voy a leer en la escritura, me va a aportar a mi vida algo, Dios va a hacer algo ese día. Cuando uno llega y dice, no, pues quién sabe si las palabras hoy me van a poder ayudar, estoy sumergido en muchos problemas. No, pues no puedes creer, Dios no puede obrar así. No porque sea incapaz Dios, sino porque a Él no le gusta que no se le crea. A Él le gusta que le crean. Y Él es galardonador de los que le buscan, de los que le creen a Él. ¿Amén? El día de hoy vamos a continuar nuestro tema de las bienaventuranzas y vamos a abordar el tema de bienaventurados los misericordiosos. Es un tema muy bueno, muy especial. Recordemos, ¿no?, algunas cosas, porque no es tan ajeno. De alguna manera muchos tenemos en nuestra mente, misericordia, eso sí lo entiendo más que otras palabras y conceptos como la mansedumbre, ¿no?, el ser mansos, como que aquí hay más claridad en nuestras mentes. Pero yo creo que hoy Dios nos quiere decir algo muy importante. Vamos a pedir su ayuda a Dios y iniciamos. Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender bien la misericordia a la que nos estás llamando, que nos ayudes a comprender pues todo lo que implican estas bienaventuranzas para nuestras vidas, que escudriñes nuestro corazón, porque si no hay esto, que no nos engañemos pensando en que vamos directo al cielo, Señor, sino que pongas el dedo en la llaga y nos hagas ver que vamos derecho al infierno y que lo que necesitamos es un cambio radical, Señor. Aclara, haz radiografías de corazones, Señor, haz todo lo que tengas que hacer, porque eres misericordioso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a nuestro texto, Mateo capítulo 5, verso 1, Mateo capítulo 5, verso 1 al 7 vamos a leer. Ya lo hemos leído otras veces, pero es súper bueno, ¿no? Uno se va aprendiendo hasta el orden de estas bienaventuranzas. Y no solo es bueno aprenderlas porque uno que más o menos las sabe o las aprende, cuando va uno al camino, al trabajo, al mercado, a algo en la casa, uno está ahí meditando lo que ya se aprendió. Me han hablado de ser pobre en espíritu, me han hablado de esto, y de repente uno hace clic, ¿no?, con esas ideas y dice, ya entiendo ahora sí todo global, la suma de todo eso ya la estoy entendiendo, y te bendice, ¿no?, acaba por bendecirte esto. ¿Es bueno aprenderse porciones de la Escritura? Sí, muy bien, yo lo invito a que lo haga. Veamos entonces lo que dice ahí. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí está nuestra primera característica. Porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, siguiente. Bienaventurados los que lloran. Todo esto lo hemos explicado, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fue la última que estudiamos con el hermano David.
Y el día de hoy veremos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien, hasta ahí. Ahora, ¿por qué le decía yo? Hay que aprenderse de memoria esto. En la semana yo venía así, pues meditando, dije, a ver, porque aunque ya leí esto, aunque lo he leído varias veces, Dios no deja de hablarnos, Dios no deja de decir algo nuevo, aportarnos. Y entonces, meditando yo en el camino, gracias a Dios que de mi trabajo tengo que caminar una distancia larga por un lugar que atravieso por bosques, y está muy bueno, ¿no? Yo digo, porque hago unos 10, 15 minutos caminando, y voy caminando como eso de las 6 de la mañana, 6:30, y mientras voy ahí, pues voy orando. Casi no hay gente caminando a esa hora, y tengo ese momento de reflexión, ¿no? Y de estar, Dios, pues, ¿qué más se puede aprender de esto? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más, no? Y le quiero mostrar un cuadro que vino a mi mente. Ahí bien, siguiente lámina. No, antes de eso, antes de ese cuadro, sí, siguiente la frase, por favor. Veamos esa frase. Mire lo que dice este hombre llamado Tozer. Tal vez se pronuncia un poquito diferente, pero digámosle Tozer, ¿no? Un gran teólogo y que ha escrito varios libros que, si encuentra alguno en la librería, le recomiendo que lea. Él dice la siguiente frase, dice: se conseguirá dar una descripción bastante precisa de la raza humana a quien no lo conociera bien, a quien no la conociera bien, tomando las bienaventuranzas, poniéndolas al revés y diciendo: así es vuestra raza humana. Ahí me quedo. Fíjense que primero vino a mi mente lo que voy a ponerle en el cuadro, y entonces llegué a casa y me puse a investigar, ¿no? Y decir, a ver, voy a investigar un poco, y me encontré con esa frase de este hombre. Dije, entonces no es algo que se me ocurrió a mí, ya era un sentir de Dios, ya otro hombre de Dios había pensado en esto. ¿Y qué era? Lo que pensé es, a ver, pon las bienaventuranzas al revés. Esto que Dios nos ha estado hablando, ¿no? De pobres en espíritu, los que lloran, a ver, lo contrario, pon lo contrario. Y dice Tozer, justo eso es la descripción del ser humano, esta raza, estas personas. Bueno, veamos entonces qué es eso, qué están escondiendo cuando uno pone las bienaventuranzas al revés. Veamos entonces la descripción de la humanidad. Ahora sí, el cuadro, por favor. Mire, por ejemplo, en pobres en espíritu, ¿qué es lo contrario? La soberbia. La soberbia. Y así ves hoy en día a la gente, hoy en día las personas soberbias, orgullosas, ¿no? Muy, todo lo pueden ellos en sus fuerzas, no dependen de Dios, no quieren saber de Dios, todo lo pueden resolver como bajo su propia inteligencia, sabiduría, lo que tienen, y lo hacen así. Dígale a usted en su trabajo a la gente, oye, es que tú necesitas buscar a Dios. ¿Y qué te dicen? ¿Qué? ¿Yo estoy bien así? Yo no necesito nada. Por favor, no me vengas con esas cosas a mí. La gente está ensoberbecida. Así vive la gente, buscando solo, pues, estar por arriba y encima de Dios. ¿Qué más? Ahí vemos, ¿no? Los que lloran. Bienaventuranza los que lloran. Pecado, la ligereza y la inconsciencia con la que se busca. Así vive también la gente. La poquita gente que se llega a interesar en Dios y en algo, trata de hacer todo de manera ligera. Todo así muy superficial. Sí hay que buscar a Dios. Voy a hacer una oración. ¿Y cuánto oran al día? Sus 10 minutos que se echan para orar por los alimentos, o los 3 minutos, ¿no? Ya oré. Gracias Dios por los alimentos. Y esa fue. Y esperan un cambio, ¿no? Y la gente espera, Dios no me ayuda. Cuando la gente no se decide a buscar con seriedad, cuando
no profundiza para que de su alma despierte ese quebranto, ¿no?, que nos lleve a llorar. Cuando la gente es tan superficial, viene a las reuniones, se va, ¿no?, y ya las cosas de Dios, la palabra no puede penetrar en el corazón. Ahí está la ligereza. Cuando se le habla a una persona y ese día Dios bajó, le dijo con claridad que se iba a ir al infierno, ¿y qué hizo la persona? ¿Cómo estuvo el mensaje? ¿De qué te hablaron? Es que hay que obedecer. ¿Y tú ya obedeces? Él la llevó. Y así, ¿cuándo va a haber? Pero así es la forma en que vive esta sociedad. Los poquitos que consideran a Dios muy ligeros, muy inconscientes, muy por encima. O sea, no me toques más allá porque no me gusta esto. Así es esta sociedad. ¿Qué más? Luego vimos los mansos, ¿no? ¿Qué es el reflejo? ¿Qué es lo contrario en esto? Pues vimos la ira, la impaciencia, ¿no?, el descontento. La ira para con esos seres queridos, ese prójimo, ¿no? La impaciencia, ¿no?, para muchas cosas que suceden en nuestra vida y que las queremos rápido y no tenemos la paciencia, la espera de un hombre manso. Y el descontento, veíamos que era hacia Dios, ¿no? Hacia un Dios que de repente permite cosas en nuestra vida para tratarnos, para, como nos explicó un día el hermano Alfredo acerca del dolor y el sufrimiento, de que Dios tiene un propósito y de ahí Dios saca muchas cosas buenas, ¿no? Las personas que se amargan contra Dios y dicen ¡ah, Dios!, y viven en descontento contra Él. Así es esta sociedad. Paremos, ¿no?, al primero que se atraviese ahí, pregúntele: oye, ¿te has acercado a Dios? Dios, ¿qué he recibido de Él? Puros problemas, puras angustias, puras situaciones difíciles, ya estoy harto. Así vive la gente descontenta, no hay mansedumbre en ella, no hay mansedumbre. ¿Qué más? Los que tienen hambre y sed de justicia, que nos explicaron: tener hambre y sed de Cristo, hambre y sed de Cristo, ¿no? ¿Y qué vemos? La gente satisfecha en el mundo, ¿no?, con los placeres, con el afán de este siglo, los engaños de la riqueza. ¿Por qué va a tener hambre de Cristo si tiene todo suplido, todos los reinos son suyos, todo en su trabajo está bien, todo está cómodo? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Para qué buscarlo con seriedad? Y así, ¿no? Y el día de hoy, que veremos a los misericordiosos, estaremos profundizando en el egoísmo y la insensibilidad. Ahora dígame, ¿no es así nuestra sociedad? Soberbia, ligera, inconsciente, impaciente, descontenta con Dios, con satisfacción en el mundo y por eso no la buscan, egoísta, insensible. ¿No la describe así? Pues sí. No se equivocaba entonces cuando dijo con mucha claridad: ponga las bienaventuranzas al revés y entonces se va a encontrar con una descripción exacta de esta humanidad caída, pecadora, llena de tanta maldad. Ahora bien, meditando en esto, ¿no?, ya una vez que armé el cuadrito, ¿no?, y que uno va como que reflexionando y dice: a ver, pues no es cualquier cosa entonces cuando Cristo abrió su boca y enseñó, porque aquí entonces ves un contraste tremendo, ¿no?, lo que es el mundo y la sociedad contra lo que es un verdadero cristiano. Porque déjame decirte que estas bienaventuranzas son la evidencia real de que alguien es convertido. O sea, una persona es convertida no solo si ya dejó su pecado, no solo si es que ya dejé toda mi vida pecaminosa, no, si es una persona pobre en espíritu, que llora, mansa, que tiene hambre y sed de Cristo, ¿no?, que es misericordiosa. Esa es, que tenga todo eso y que no le falte alguno ni las que siguen, es la evidencia para decir: esa persona es convertida. Alguien que no tenga todo eso, pues no es convertido. Tal vez es una persona religiosa, pero no es alguien convertido. Ahora déjeme decirle
decirle algo que a la hora de armar esto también cuando platicamos el tema de los mansos, yo me acuerdo que consulté varias versiones de la escritura, la NBI, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y así, y en esas no aparecía la traducción de bienaventurados los mansos, en todas ellas lo traducían con humilde. Y yo decía, bueno, ¿por qué tradujeron así? Pareciera repetitivo. La primera dice pobres en espíritu y luego como que Jesús otra vez repitió y bienaventurados los humildes, como que la misma traducción que han hecho, pues como que hay una repetición. Investigando me encontré que algunos teólogos han puesto lo siguiente, que en esta primera parte, cuando habla de la pobreza de espíritu y que lo contrario es la soberbia, se refiere a una actitud hacia con Dios, hacia Dios. Es esa actitud del ser humano de llegar a ser humilde con Dios y a reconocer quiénes somos delante de Él. En cambio, la tercera, que implica la mansedumbre y la humildad, tiene que ver más con nuestro prójimo, con una persona que es el prójimo cercano, un igual a nosotros, otro que está ahí en nuestro trabajo, en nuestra casa, con esas personas. Porque, según algunos teólogos, dicen lo siguiente: hay personas que la verdad ya reconocieron quiénes son delante de Dios. Quizá alguna persona religiosa. Es más, decían, algunos cristianos ya reconocieron eso y son pobres en espíritu y saben su situación delante de Dios. Ay, dice, pero delante de sus hermanos y su prójimo no son nada humildes, porque hasta dicen, ¿ese me va a enseñar a mí? No, ¿qué le pasa a ese? Ni tiene estudios, esa persona ni terminó la secundaria y ya me quiere venir a enseñar de la palabra de Dios a mí. No, por favor. Pero tú los ves muy humildes delante de Dios, ¿no? Tú los ves a Dios, pues sí, sujetos, reconociendo, pero delante del prójimo no lo son. Y no hay mansedumbre. Cuando la Escritura dice sujetaos unos a otros. No, a mí no me va a venir a decir ese hermano que yo lave los baños. No, ¿qué es como que? ¿Yo hacer eso? No, por favor. ¿Y qué es lo que sucede? Que está faltando esa otra característica. Qué tremendo, ¿no? Pero así es esta sociedad. Entonces, un cristiano verdadero debe cumplir todas estas bienaventuranzas, debe tenerlas. Y si de repente nota en su vida y dice, es que no, hay algo que yo vivía eso, y ya de repente no estoy viviendo esta o me está faltando esta, ¿qué hay que hacer? Retomar el camino, ver en el corazón qué está sucediendo, ir al corazón y retomar y decir, no puede ser, porque este es el camino de santidad que trazó Dios. Este es. Muy bien. Dicho eso, pasamos a la siguiente lámina. Mire, un hombre llamado George Whitefield, un hombre de Inglaterra que trajo un gran avivamiento, dijo las siguientes palabras: un casi cristiano es una de las criaturas más peligrosas del mundo. ¿Pero qué es un casi cristiano? Si me regresas la lámina. Un casi cristiano es ese que no cumple esto, pero ya no peca. Es más, un casi cristiano, déjeme decirlo así, no toma el nombre de Dios en vano, no se emborracha, no fornica, no adultera, no luce prendas llamativas que provocan a hombres o que pantalones así que provocan a mujeres, no coquetea, anima a otros a buscar a Dios, ¿no? Lo ves con su Biblia. Ese es el casi cristiano. Pero ¿qué pasa? No cumple esto. No llora, no se quebranta, no es pobre en espíritu, no es manso, no tiene las bienaventuranzas. Ese es el
casi cristiano, pero es la persona más infeliz de la tierra. Más que el impío pecador, sí. Más que el pecador que, sí, el casi cristiano, dice Whitefield, ¿no? Es el hombre más peligroso de la tierra. Más que los asesinos, sí, más peligroso. ¿Por qué? Porque su ejemplo de vida va a dañar más al prójimo que cualquier cosa, porque te va a enterrar, ¿no?, en el mismo infierno con su ejemplo. Ese casi cristiano, si está en la casa, ¿cómo va a dañar a los hijos? Porque los va a enterrar en el mismo infierno, van a decir los hijos, ¿así se es cristiano? Es religión. Entonces se trata de religión, no se trata de vida verdadera. No, el cristiano ora a Dios y la gente alrededor ve y dice, mira, Dios le contesta sus oraciones, mira Dios cómo saca a Dios a la luz cosas, mira cómo Dios exhibe el pecado, mira cómo le contesta todo lo que pide. Pero el casi cristiano pues no hace eso. Dios no le va a contestar sus oraciones y solo va a ser un ejemplo de maldad tremenda. ¿De qué nos tenemos que cuidar los que estamos aquí? De no ser un casi cristiano, la verdad, de no ser una persona a medias, así como que ahí voy, hermano, ¿cómo vas? Ahí la llevo. Cuídate, que Dios te libre de ser un casi cristiano, que Dios tenga misericordia de ti y te dé la escapatoria para eso, porque además es una vida frustrante. Decíamos, las bienaventuranzas te causan la verdadera felicidad. ¿Quién es cristiano y tiene esto? Mira, vive feliz. El pecado así total en el mundo, ¿qué te causa? Placer. Y al menos la gente en sus placeres y luego en sus amarguras, pero te retiene momentos placenteros. ¿Sabes qué pasa con el casi cristiano que está atrapado entre el pecado y porque por un lado su conciencia le dice una cosa y por otro lado el placer le llama a otra, la carne por un lado para acá y por otro lado para allá? ¿Sabes cómo vive? Frustrado todos los días. Es la persona más infeliz del planeta, más infeliz. Porque ni peca a gusto, ni disfruta una fiesta mundana a gusto y deleitándose en el placer, porque su conciencia, porque toda la palabra que se le ha metido en su cabeza le impide disfrutar. Y por otro lado, no disfruta las bendiciones de Dios porque no se ha convertido realmente. ¡Ah, qué vida más miserable! Que Dios tenga misericordia de cada uno de los aquí presentes para que no nos deje ser el casi cristiano, que no nos deje vivir a medias, sino que podamos de verdad decir, Señor, déjame experimentar una conversión verdadera y genuina y tener toda esa vida y dicha que tienes. No me dejes a medias, no me dejes ahí estancadito en esa parte. Es más, no me quiero conformar, por favor, Señor. Yo sé que todavía algo me falta. No desaparezcas eso en mí. Como decimos algunos que hemos leído la escritura, no apagues el pabilo que humea, Señor, porque si se apaga, ¿qué voy a hacer? Pero al menos esto me mantiene despierto para decir algo me falta y no me voy a engañar y necesito llegar a ser bienaventurado. Pero ay de ti, si te crees cristiano y no vives esto, y en tu casa hasta eres el peor de todos y el que va a enterrar en el infierno a todos. ¡Ay de ti! Miserable, frustrado. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Por qué inició así, hermano? Porque creo que era un buen momento para hacer como un alto y decir, o sea, no es cualquier mensaje el que se está abriendo aquí. O sea, Jesús dijo estas palabras para que checáramos nuestra vida. Y si nuestra vida no está ordenada de esa manera, que entonces pudiéramos clamar a Dios y decir, Señor, dame la vida verdadera.
dame la vida verdadera. Y si tú eres un hermano y notas que hay algo que aquí no está, se está desvaneciendo en tu vida, pues para que clames a Dios y regreses a este camino de verdadera santidad. Esta es la verdadera santidad. No solamente es dejar todo tu pecado. El verdadero camino es llevar una vida así como la de que Cristo describió para sus discípulos. ¿Hasta ahí bien? ¿Me van entendiendo? ¿Hasta ahí? Ok, muy bien. ¿Qué más? Ay, fíjese también con lo que me encontré. Siguiente lámina, la siguiente. Ahora sí, Ezequiel 16:49, uno de los pasajes del profeta más tremendos. Dice así: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablándole a Jerusalén y está diciendo: mira, la maldad, eres como Sodoma, tu hermana, un sodomita. ¿Cuál fue? La soberbia, la saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. ¿Por qué me llamó la atención ese pasaje? Porque al menos en lo que subrayo y pongo en negritas, justo es lo contrario en las bienaventuranzas que estamos estudiando. Una persona soberbia, una persona que no es pobre de espíritu. Una persona saciada del pan, una persona que no tiene hambre y sed de Cristo verdadera. Una persona que no fortalece la mano del afligido y del menesteroso, una persona no misericordiosa. O sea, que lo que está diciendo este pasaje es: mira, tú tienes sembrado en tu corazón la misma Sodoma hay. No tener la vida de Cristo, no tener la bienaventuranza, no ser pobre en espíritu, traes tú la semilla sodomita en tu corazón. Ay, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ay, no es tan... ¿A poco sí, hermano? Pues ahí están, por eso los resalto con negritas. Y si quiere, nos regresamos, ¿no? De ahí, de la soberbia, nos regresamos a la tabla anterior donde listamos los pecados, pero ahí están muy claros. El profeta está diciendo, déjelo digo de esta manera, el profeta está diciendo: mira, la raíz de Sodoma que los llevó a la inmoralidad sexual y que hoy, ¿no?, llevó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Francia a hacer sus porquerías sodomitas ahí, y que en este mundo y ahorita todo está de cabeza con tanta inmoralidad sexual. La raíz de toda esa cosa, dice el profeta, es la soberbia, que no buscan a Dios, que se sienten superiores a Dios. Y mira, si no, la comunidad francesa y toda la élite ahí no se sentía soberbia delante de Dios al exhibir sus porquerías. Esa es la verdad. Vea eso. ¿A poco esos cuates están saciados de Cristo? No, tienen toda la opulencia, tienen todo. ¿Qué necesitan de Cristo? Nada. Saciados de pan. Y no fortalecen a los débiles, a los pobres, a la viuda, al menesteroso, al niño, al desprotegido. Ahí está, esa es la raíz para convertirte en alguien así. Qué tremendo, ¿no? Es decir, algo que hemos dicho en otros mensajes. Aquí adentro, cuando Cristo no está, y la evidencia de que Cristo está es esto que vamos describiendo, estas bienaventuranzas. Se fue. ¿Me alcanzan a oír aquí, en este tono de voz? ¿Sí? Ok. Yo continúo porque vengo inspirado. Entonces, le decía, si usted no tiene estas bienaventuranzas, no tiene esta vida, no tiene esto, aquí adentro hay un monstruo, una semilla sodomita,
que es cuestión de que Dios quite los límites, los frenos que ha puesto y mire, se desparrama todo y el desenfreno es total. No, yo nunca haría eso. Eso decía yo cuando no tenía a Cristo. Yo decía, yo nunca voy a hacer eso. Y cuando no tuve a Cristo fui capaz de hacer las cosas más atroces y que decía, ¿cómo pude llegar a esta situación? ¿Cómo pude llegar a todo esto? ¿Cómo? Porque eso es lo que dentro de uno, del corazón de uno hay. Dentro del corazón de uno hay. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en toda esta situación? ¿Qué es lo que sucede? Que tiene uno que buscar a Dios con toda seriedad, pero con toda seriedad. ¿Hasta qué? Hasta que Dios traiga verdadera vida y seamos bienaventurados. Porque si no, seremos los hombres más frustrados, seremos las personas que más peligrosas, dice Whitefield, de este planeta. Seremos una semilla sodomita para nuestras próximas generaciones y vamos a contribuir en el fondo para otras cosas. Y no es ilógico pensarlo, ¿sabe por qué? Porque una persona soberbia, que no le hace caso a Dios, que no se humilla de él, que no lo considera para sus decisiones, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a dirigir su casa? De acuerdo a su propia opinión. Y va a decir, no, yo creo que es bueno para esto. No, yo le voy a dejar a mi hijo que vea esto. Le voy a dejar tener este celular. Le voy a dejar ver esto. Pero es que no es lo mejor porque mira la palabra de Dios. No, yo sé más. Yo voy a dejarlo así. ¿Y qué haces? Solo eres una persona promotora de lo que ya hay en este mundo. Mueves y mueves toda esta situación así. Esa es la verdad. Muy bien. Vamos ahora a... No tenemos eso, pero pues no importa, ¿no? No tenemos ahorita las pantallas, pero creo que no voy a usar muchos textos. Voy a estar en el mismo y creo que usted me puede acompañar en algún momento con su Biblia, ¿no? Muy bien. Retomo otra vez el pasaje. Mateo capítulo 5, verso 7. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El comentario bíblico de William MacDonald, que le recomiendo que pueda adquirir, si usted quiere buscar a Dios con seriedad, busque lo necesario. Dice así: ser misericordioso significa ser activamente compasivo. La compasión es invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros. Voy a invertir lo necesario por ejemplo, aquí está Irene. Yo veo que ella tiene algún detalle. Voy a invertir lo necesario. No una monedita. No, lo necesario para aliviar el dolor de ella. Eso es compasión. Eso es compasión. Porque pues hoy mucha gente, y otra vez tomo a los religiosos que hacen, no, pues yo sí soy misericordioso. Ah, sí, le doy su monedita todos los días a la persona de la esquina. No, discúlpame, eso no es a lo que se refiere la escritura. La escritura se refiere a invertir. A veces es tiempo, dinero, energías, esfuerzo, palabra, estudio, muchas cosas para aliviar el dolor de las personas. ¿Haces eso tú? ¿Eres misericordioso? Lo contrario a esa compasión es la indiferencia. La indiferencia. Ahora bien, en este mundo tenemos clara una cosa: Dios es altamente compasivo con toda su creación. Todos los días se preocupa Dios por el impío y por el justo y vela por él en muchas cosas. Y sí le preocupa ver a la gente dolida. Y sí le preocupa el dolor que experimenta la gente. Pero Dios desde el cielo te grita: sufres porque eres un pecador y no te vuelves a mí. Claro que la gente dice, no capta eso.
ese mensaje o no lo quiere entender. Y dice, ay, cuánto me hace sufrir Dios. No, espérate, a Dios le preocupa lo que estás pasando, le preocupa tu dolor, pero Él sabe una cosa, mucho estás padeciendo por tu pecado, por tus consecuencias, porque no quieres confiar en mí, porque no te rindes a mí, porque vives un descontento conmigo, porque me odias en lugar de que me ames. Por eso vives así con tanto dolor. Pero a Dios le preocupa tanto Dios es compasivo que envió a su Hijo. Amén. O sea, envió a su Hijo a morir por nosotros. Así de ese tamaño de compasión tiene Dios, pero dice, ¿qué más puedo hacer por ti si no me haces caso? ¿Qué más voy a hacer? Pues dejarte sufrir, a ver si así vuelves en sí. Todos los días Dios alimenta a su creación. Hormigas, larvas, elefantes, ballenas, seres marinos, el cielo, la tierra, personas, hombres. A Dios hace todo lo necesario cada día para que sufra. Mucha gente que luego de repente padece hambre es el pecado de otros, lo que otros acumulan y que le obstruyen a otros, pero esta tierra y este mundo produce lo necesario y suficiente para que nadie padezca hambre de verdad. De Dios no depende todo esto. Dios es el que puede darnos todo esto de verdad. Él es altamente, supremamente compasivo y con todos hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando Jesús caminó en este mundo, mostró compasión a la gente. No enseñó con su ejemplo Jesús, es como diciendo, si no te ha quedado claro que mi Padre tiene compasión de ti y que lo tiene, hombre incrédulo y de poca fe, aquí estoy yo ahora, en persona, tócame, le dijo a sus discípulos, tóquenme, estoy en persona, el Dios vivo y verdadero vino a esta tierra para que lo tocaran, lo palparan y les mostró lo que era la compasión por el otro. Y el que estaba enfermo, el que estaba en una situación difícil, el que estaba endemoniado, el que estaba lunático, el paralítico, por todos fue, ¿ya? Por todos fue. ¿Qué mayor ejemplo que este de Jesús? ¿Qué ejemplo tan grande que nos mostró? Pero no es que hasta ahí se reveló la compasión de Dios, no, para nada. Dios todo el tiempo desde hizo este planeta, creó a todo el mundo, ha sido compasivo. Él quiere entonces, si Él es compasivo, si Jesús es altamente compasivo, ¿qué quiere? Que sus hijos sean compasivos. Quiere que sus hijos sean compasivos. Según el puritano Thomas Watson, dice así, la misericordia es una disposición derretidora que considera rápidamente las miserias o dificultades de otros, estando presto en todo momento para ser instrumento de su bien. Es algo que derrite aquí adentro y que dices, me estoy quemando por ayudarle a esa persona. Ese es el misericordioso, aquel que se está poniendo de esa manera. Muy bien. ¿Qué más? Hay dos extremos que como personas y como iglesia debemos tener cuidado en esta situación de la misericordia y en la que se puede caer. El primero, ser insensible a la necesidad física de la gente, pensando que ya se le dio lo más importante, que es la palabra de Dios. En ese extremo podemos caer y decir, no, a ver, lo más importante es que la gente reciba la palabra de Dios. Si está enferma, ya eso no importa. No, así lo fue Jesús. Jesús no fue así. A Jesús le importó ambas cosas.
veía que la gente recibiera el Evangelio, pero también le importó la salud, el bienestar, la parte física de la persona. Entonces, tenemos que cuidarnos de ese extremo. Tenemos que cuidarnos nada más de decir, no, yo ya le di lo más importante y eso es lo único que vale la pena. Claro que el Evangelio es lo más importante. Vale más que un bolillo, un pan, algo, sí, pero no caigamos en ese extremo de pensar solo con eso y ya se cubrió. Y el otro extremo es convertirnos en un evangelio social, donde llenamos la barriga de la gente, pero dejamos que se pierda en el infierno. Así se han convertido algunas iglesias, han ido al otro extremo, así, no, es que es importante ayudar a las personas, y les dan de todo en obras de misericordia, y les bendicen, y les ponen esto, y les ponen esto, y esto es lo más importante. Y la palabra de Dios, y tu alma que se va al infierno y que va a arder por la eternidad, y se convierten en obras sociales. Y eso es lo que pasa en este mundo, ¿no? Hay de repente muchos comedores sociales, muchas obras aquí, muchas obras allá, y todo eso. Pues está bien, pero lo más importante no se suple. En cierta manera, con la definición que le dan a eso, si yo veo a mi hermano y la compasión es suplirle, ¿no?, lo necesario para aliviar su dolor, bueno, yo sé que un dolor es lo que va a pasar en la eternidad. ¿Y cómo se le suple eso? Con el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo que Él decida es su cuenta, pero que de mí pueda salir en su trabajo, al compartir, al velar, al estar al pendiente de las personas. Tenemos ese llamado. La iglesia de Dios no es un centro social donde la gente se beneficia nada más de a ver qué me van a dar ahí, qué despensas, no vengo por mi despensa, vengo por esto, no. Tampoco es un lugar donde seamos fríos y no consideremos la parte física de las personas, no. La iglesia de Dios es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, y que va a poner el evangelio en primer lugar, pero no va a desatender la necesidad física de la persona. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Ok. ¿Nadie se me perdió con la distracción un poco que hubo? Ok, vamos entonces. Muy bien. En un sentido más amplio también, esto de misericordioso significa ayudar, significa ayudar a otros necesitados que no puedan valerse por sí mismos. Esto es importante, ayudar a otros necesitados que no pueden valerse por sí mismos. Porque, pues, en un mundo tan caído como en el que vivimos hoy, donde los extremos, ¿no?, están así, hay personas que están ayudando al señor de 32 años, ¿no?, 35, y están las mamás haciéndole la cama al hijo de 35 años, ¿no? Ay, hijo, es que pobrecito, ¿no? Hay que tener misericordia de él a sus 35 años, es que, pues, pobre, es que... ¿Y de qué está enfermo su hijo? Ay, pues, le duele a veces su pantorrilla, es que van a jugar al fútbol y usted sabe, oiga, pero es que este mundo es así, está loco, ¿no? O sea, loco de verdad. De repente es indiferente para personas necesitadas de verdad, y de repente la gente se vuelve muy misericordiosa, muy queriéndole resolver el problema a gente que ni es necesitada de verdad, a gente que no tiene la necesidad de verdad. No, la misericordia hay que hacerla a los que de veras la necesitan, que no pueden valerse por sí mismos. Ahí necesita mucha sabiduría de parte de Dios para saber qué es lo que de verdad puede hacer por esa gente, cómo puede ayudarla, de qué manera, y si de verdad está necesitada. Y ahí entra otro clamor a Dios. Todo el tiempo es pedirle a Dios la verdad y clamarle: Señor, dame sabiduría, dame esto para que pueda yo ayudar correctamente a las personas. Porque si nada más de buen corazón, y mire, ser misericordioso no es ser de ese corazón de pollo que todo el tiempo, es que yo como doy, ¿no?, y reparto, no.
No se trata de eso. El misericordioso es una persona que piensa, analiza, se detiene, arde por dentro algo, pero va y le pregunta a Dios. Porque ya quedamos que no es soberbio, ¿no? Y le pregunta: Señor, yo veo esta necesidad. Yo veo esta necesidad, Señor. ¿Es conveniente suplirla? Y Dios va a dirigir, sí. O tal vez va a decir: no, pero Señor, ¿por qué no? Ah, mira, estoy tratando con esa persona. No le ayudes ahorita, porque su dolor lo necesita pasar para que yo pueda tratar con ella y me voltee a ver a mí. No quiero que seas el héroe tú, quiero ser el héroe yo, porque yo merezco toda la gloria. Ah, entonces hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? Claro, no hay que actuar. Todo esto va unido. Por eso no se puede ser verdaderamente misericordioso si primero no se fue pobre en espíritu. Todo eso va unido, va mezclado. Es Dios muy sabio y eso es lo que realmente funciona en nuestro corazón. Muy bien, eso es importante. Ahora, un mensaje así. En muchos lugares de repente las personas abusan, ¿no?, de esa misericordia y de la bondad de la gente. A mí me ha tocado que, pues sí, te saben que eres cristiano y la gente abusa y te dice: ah, pues tú eres cristiano, dame, ¿qué me vas a dar? ¿Con qué me vas a bendecir? ¿Qué? A ver, haz algo por mí, ¿cómo me vas a amar? Y a veces es un abuso. En ese sentido, solo digo la siguiente instrucción. Si en algún momento en esta congregación, ¿no?, alguien se acerca y le pide dinero, ¿no?, y le dice: oye, pues préstame dinero, porque, pues por algo, avíseme a mí o al hermano David, ¿no? Avísenos, pues para ayudar a ver si es sabio eso y no vayan a abusar de usted. Porque no porque todo el mundo venga aquí y escuche la palabra, todos tienen un buen corazón, o que nadie quiera estafar a alguien. A veces hay gente así que está nada más: a ver a quién le cacho con esto, a ver a quién le saco esto, a ver a quién le saco aquello. Esa es la verdad. Eso pasa. En un mundo tan caído y lleno de pecado, eso pasa. Así que yo doy esta advertencia para protegerlo a usted, que no vayan a abusar de usted o algo así. ¿Sale? Muy bien, seguimos. Otro significado de esa palabra misericordia es que Dios mostró misericordia al eximirnos del juicio que merecíamos de nuestros pecados y al exhibir la bondad para con nosotros por medio de la obra salvadora de Cristo. ¿A qué se refiere, hermano? También esa palabra de misericordioso se usa cuando Dios no te paga como te mereces. Tú te mereces el pago el juicio más severo de Dios por tus pecados, sí. ¿No lo merecemos? Sí. Pero al no pagarnos, al evitar ese castigo y mandarlo a Cristo el castigo, ahí actúa la misericordia de Dios. Esa es otra forma. En ese sentido, los hijos de Dios también pueden refrenarse de castigar a los ofensores que lo merecen. En ese sentido, también cuando alguien nos ofende, nos lastima a nosotros, nos hiere, ¿qué cree que hace el Hijo de Dios? Perdona y segundo, es misericordioso. No voy a castigar, no voy a usar no lo voy a hacer. ¿Cuándo entonces? Pero no cree que vayan a abusar. Si esa persona daña a terceros, no sé, a mis hijos, a mi esposa, a un hermano, a alguien más, está dañando a terceros, entonces puedo levantar una demanda contra esa persona para que no siga dañando a otros. Pero si solo lo hizo a mí, Jesús manda: perdona. ¿Y sabes qué? Sé misericordioso como yo soy contigo, y que paso por alto y no juzgué tu pecado como tú quieres juzgar el de tu hermano. Eso es ser también misericordioso. Un verdadero cristiano está capacitado para ser misericordioso porque experimentó la misericordia de Dios. ¿Qué nos capacita? ¿Por qué puedo decir
Yo ya estoy capacitado para hacer misericordia, porque yo experimenté la misericordia de Dios. ¿Ya? Eso me capacitó. Como en muchas cosas, Dios ya me capacitó. Tan solo por haberme perdonado, hizo una obra impresionante en mí. Todo lo que implicó su perdón, de verdad me capacitó para muchas cosas. Le voy a decir algo. ¿Sabe que los ángeles nunca han experimentado misericordia? Nunca. Ni física, ni de sus pecados. ¿Cuándo ha visto a un ángel pobre, miserable, o como arrastrado, con hambre, ¿no? Con sed? ¿Cuándo ha visto uno de esos? Jamás. Y tampoco en situaciones para que les enviaran un redentor. Somos los que hemos creído en Dios algo tan especial. O sea, la iglesia de Dios, que de veras reúne estas características, tiene cosas que ni los ángeles tienen. Estamos capacitados para representar la misericordia de Dios como ni los ángeles lo están. ¿Por qué? Porque la hemos experimentado. Qué hermoso, ¿no? Y qué contraste. Y eso es a lo que te invita Dios, a tener esa vida, a tener algo que ni los ángeles tienen. Que ni los ángeles tienen. Muy bien, retomo otra vez Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien, ahora remarqué la última parte, dice alcanzarán misericordia. Fíjese que mucha gente ha leído este versículo de esta manera. Felices los misericordiosos porque ellos van a alcanzar la salvación. Dice, pues alcanzarán misericordia, entonces Dios los va a perdonar. Y entonces la gente dice, entre más obras hagan, entre más misericordia hagan, voy a alcanzar misericordia de Dios y la salvación. Así leen ese pasaje. Una herejía total. No es lo que quiere decir Jesús ahí con alcanzar misericordia. Para refutarlo tenemos Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 que dice, porque por gracia son salvos, o sea, de manera gratuita, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación nunca será por tanta misericordia que hice, no, jamás. Nadie se gana el cielo por eso. Hay mucha gente que cree que Dios va a estar en el cielo con una balanza, ¿no? Y que va a decir, a ver, acá tus obras buenas y acá tus obras malas. A ver qué pesa más. No, pues las buenas, pásale, entras al cielo. Es una herejía total, aberrante y que nada más nos va a conducir al infierno. Porque la salvación no es por obra. Tengo un genuino arrepentimiento y por medio de la fe en Jesucristo es un regalo de Dios que nos da. Pues al que sí se arrepintió y confió en Él, y ya, nos lo dio. Esa es la verdadera salvación, no es por obras. Más bien, esas obras que sí hace el cristiano de misericordia, no se realizan para salvación, sino que son la evidencia de su salvación. Entonces, cuando tú ves a una persona muy comprometida, muy misericordiosa, haciendo algo por su prójimo, hay que preguntarle, ¿por qué lo hace? Si te dice, es que entre más haga, seguramente me voy a ganar el cielo. Mentira. Pero si te dice, pues porque Dios ha sido muy bueno conmigo, porque me suple todo, porque Dios me amó, porque me salvó, me perdonó, y cómo no he de devolver tanto de lo que Dios ha hecho por mí. Esa es una evidencia de salvación. Entonces, hay que hacer obras, ¿sí? Pero el motivo es lo importante. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por agradecimiento a Dios? ¿O lo vamos a hacer porque creemos que así nos vamos a ganar el cielo? ¿Sí se da cuenta? Los motivos del corazón es lo que importa. Dios no te dice que dejes de hacer el bien, no. Haz el bien. Aprended a hacer el bien, decía el profeta, y dejad de hacer el mal.
hagamos todos juntos mucho bien, pero tengamos la motivación correcta. No es para ganarnos el cielo. Ni una obra más va a aumentar una cosita más allá en el cielo. No lo va a hacer, ni una obra más. La salvación fue por Jesucristo nada más. Amén. Que eso quede claro. Santiago capítulo 2, verso 14 al 18 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque son evidencia de salvación. ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano dice a una hermana, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A qué se refiere Santiago? A que si bien las obras no salvan, ¿sí? Las obras son una evidencia de que alguien se salvó. Y si veo yo a alguien que se dice cristiano, pero nunca hace misericordia, nunca ama, nunca ayuda, nunca se compadece por otros, nunca extiende, ¿no?, y alivia el dolor de otros, el tal no es cristiano, no tiene una verdadera fe. ¿En qué ha confiado? ¿En quién confió? ¿Se da cuenta? Entonces, si es una evidencia de salvación. Eso es importante tenerlo. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con eso de misericordia y que se iba a alcanzar? Pues mire, algunos teólogos lo que dicen es, en el día futuro, los cristianos vamos a enfrentar un juicio. Ay, ¿a poco? Las personas incrédulas van a ir a un juicio que se llama el juicio del trono blanco. Yo no quiero estar ahí. Dice que la tierra va a salir espantada. ¿Puede imaginar el planeta Tierra horrorizado y salir corriendo? Y que el universo se horrorice de lo que va a pasar ese día. Ese día, el juicio del trono blanco va a llegar, donde van a resucitar todos los muertos que no creyeron en Cristo, de todas las generaciones, y van a ser llamados a ese juicio. Algo que causa escalofríos nada más de pensar, porque ese día la ira de Dios se va a desatar y nos va a enviar a un lugar peor que el infierno, que es el lago de fuego para Satanás, para todo lo peor va a estar ahí. Muy bien, pero el apóstol Pablo en Corintios, Romanos y en otro texto deja claro que los cristianos, los que han creído en Jesús, vamos a ir a otro que se llama el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas en el tribunal. Y la salvación no es por obras, ¿no? Pero amado hermano, te voy a decir algo. Ahí va a pesar Dios lo que hiciste por Él. Va a pesar. Va a pesar. Y vas a salir avergonzado si no hiciste. Y Dios te va a decir: ¿qué hiciste? Ahí va a pesar Dios, en el tribunal de Cristo. Sí, ya estarás salvo, pero ahí serás avergonzado. Se importa, ¿verdad? Lo que hacemos en esta tierra, se importa. No, es que yo me la llevo un poquito, hermano. Dios va a pesar ahí las cosas que sí. Un día, si Dios permite, hablaremos de los dos juicios que hay para el ser humano: el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. Bueno, por eso dijo Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia en ese tribunal y serán y tendrán una corona, y será un día especial. ¿No haces misericordia? Híjole. Ahora, fíjese que esto depende del corazón, porque si tú sales de aquí y dices: no, mejor llego a mi casa y ahora sí a repartir despensas, espérate. Todo esto es un juego de muchas cosas. No se puede ser misericordioso si antes no se fue pobre en espíritu,
no se lloró, no se quebrantó, no tuvo hambre y sed de Cristo, si no va todo lo anterior, si no está el corazón cambiado. O sea, porque eso es lo importante, el corazón que esté como a Dios le agrada. Eso es lo importante. Entonces no se trata de que hoy salgamos todos y ya ponte a ver qué haces de misericordia. No, examina tu corazón, cámbialo todo y ahora sí va a brotar lo necesario para que hagas tú lo que tengas que hacer. Pero es bueno decirte de que va a haber un tribunal y que Dios ahí va a ver lo que hiciste. Claro que sí, ya no para tu salvación, ya no para eso. Muy bien. Siguiente, el camino de santidad. Hasta aquí, pues espero que cada uno de ustedes haya valorado que estas son palabras serias, que todo esto del pecado y poner las bienaventuranzas al revés, lo del casi cristiano, y que haya valorado que no es cualquier cosa y que si uno está caminando no en las bienaventuranzas, entonces es uno un pecador que va derechito al infierno. Esa es la verdad. Ahora diremos que estas bienaventuranzas es el camino a la santidad, es el camino verdadero. No solo es dejar el pecado, esto, cuando la persona brilla en misericordia, cuando es quebrantada por el pecado de otros, cuando clama a Dios, ¿no? Y es tan pobre en espíritu, cuando es humilde con los demás, ¿cómo no se necesita mucho para decir, ese es cristiano? Mira cómo brilla en esto. Dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No importa que no seamos estudiados, que estemos en institutos, que bíblicos, no. Ahí dice que por torpe que seamos, pero ¿qué tienes que tener? Pobreza en espíritu, que seas de los que lloras, mansos, humildes, hambre y sed de Cristo, y esta que hemos estudiado, y misericordiosos. Ten eso, es lo importante, es el camino que Dios quiere. Esa es la palabra, y Dios está diciendo que no te va a apartar nada de él. Si tú hoy detectas, si tú has caminado por este camino y tú dices, es que yo sí tengo esa evidencia, pero como que hay algo que ha pasado en mi vida y que ya no me veo como antes, regresa a ese camino de santidad. Regresa, ese es el llamado que está haciendo Dios. No te apartes a derecha ni a izquierda. Sigue tú que te llamas iglesia caminando por este camino de santidad. En Apocalipsis hay un texto que dice, el que sea más santo, santifíquese más, ¿no? ¿Y cómo me santifico más? Aquí está. Este es el camino. Busca más a Dios, sé más pobre en espíritu, sé más humilde, llénate más de Él, busca quebrantarte por el pecado de este mundo, llora con Dios en tu cuarto, llora con Él, sé misericordioso, compadécete como Cristo se compadece. Es santificarse más. No es algo tan lejano, no. Y si no tengo y no sé, busca a Dios. Sé pobre en espíritu, empieza con esa. Sé muy pobre. Señor, no tengo esto, ayúdame. Búscalo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a ir hacia la recta final, pero no podía dejar de pasar el siguiente texto que vamos a leer rápido. No puedo, porque es un ejemplo de misericordia. Dice ahí, va a contar Jesús que se le acercó un maestro de la ley, un intérprete de la ley, que le dijo, Señor, ¿cómo me salvo? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Ah, muy bien, Señor. ¿Y quién es mi prójimo? Quería como que verse más hábil que Jesús. Y Jesús le contestó, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ponga esa atención, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Los tres vieron, pero no todos fueron movidos o se sensibilizaron. Ojo. Siguiente, verso 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ven y haz tú lo mismo. Este pasaje merece quizá todo un mensaje, pero no lo vamos a explicar tan detallado. Tal vez ya lo has leído y lo conoces bien. Se titula El buen samaritano, pero vamos a resaltar aquí algunas cosas nada más. Viéndole, ¿no? Viéndole. Hay 3 personajes aquí: un sacerdote, un hombre de Dios, ¿no?, con unas vestiduras especiales; un levita, que era un ayudante para varias cosas que había que hacer en el sacerdocio; y un samaritano, un hombre que ni tenía la ley de Dios, y que además estaba torcido. Bueno, pero ¿quién fue de verdad el que actuó en misericordia? El samaritano. Quería Jesús enseñarle con esto muchas cosas a las personas y decirle: hay tanto religioso, tanta gente llena de palabritas y que yo soy Dios desee, pero no se mueven a la verdadera misericordia. ¿Y qué otras vemos? ¿Qué otras cosas vamos a ver? 3 puntos importantes para que haya misericordia: ver, sentir, actuar. Ahí lo vi. Ver, sentir, actuar. ¿Qué impide que la misericordia entonces actúe en mí? ¿Qué impide que la persona? Una falta de visión. La persona está como ciega espiritual. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué sigue después de eso? Una falta de sensibilidad. Y eso que nos lleva a actuar. El samaritano vio, y la escritura dice, y fue movido, o sea, fue sensible, sintió el dolor. ¿Y qué hizo? Y entonces le vendó, actuó. Hay 3 cosas que están ahí como filtros que nos dan una guía y donde hay que analizarlos. Muy bien, siguiente lámina, por favor. ¿Qué impide ver? ¿Qué impide nuestra visión? Una de esas cosas es el egoísmo y la incredulidad. No sé si alguna vez has oído este refrán que está en México: ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, mientras más estemos en este mundo que no nos deja ver, que nos tiene ensimismados, bien metidos nada más en nuestras cosas, nunca tendremos una visión. Y aquí déjeme decirle que un cristiano es vulnerable a esto. No, hermano, ¿cómo crees? Sí, es vulnerable. ¿Sabe por qué? Llega un momento en que la cantidad de problemas que vienen a tu vida son tantos que ya no tienes visión para afuera. Cuando le preguntas, ¿no?, a los demás: ¿cómo estás? No, hermano, ora por mí esto. Le preguntas en 15 días: ¿cómo estás? Ora por mí en esto. Le preguntas en otro mes: hermano, ora por mí en esto. Ya solo está ensimismado. No, pero ¿cómo dice eso? No tiene
piedad por el hermano. No, sí, pero su alma se va a perder si sigue así. O sea, sí, entiendo su dolor, su angustia, entiendo lo que está pasando, pero si sigue así, su alma se pierde. ¿Por qué? Porque se está desvaneciendo la misericordia, la bienaventuranza, lo que Jesús dijo. Esto los va a hacer felices y esta es la vida verdadera. Así que llega un momento en que la incredulidad, el pensar en que Dios no nos puede ayudar a suplir nuestras cosas, a suplir nuestras necesidades, nuestras situaciones, nos agobia tanto que no nos deja mirar hacia afuera y decir, allá hay gente más necesitada que yo. Esa es la verdad. ¿Le digo algo? Aquí el más pobre que está, allá afuera hay otro más todavía. Hay otro más necesitado, hay otro más, pero esa forma de nada más enfocarse en uno mismo, Satanás la conoce bien, este mundo, y sabe cómo te bombardea con tantas cosas que lo único que hace es que te pone enfilado en una cosa y de ahí ya nada más estás como ciclando y tus problemas son los únicos que hay en el mundo y no hay más problemas. Y el mundo se está cayendo de pecado y todo el mundo, y está el anticristo a la puerta y todo, pero tú sigues atorado en tus problemas. Es que soy el más desdichado. Pues sí, no. Satanás lo sabe eso y sabe, lo primero que voy a hacer es quitarles la vista a los cristianos, porque si ellos no ven, menos van a sentir, Así que qué importante es esto. ¿Qué más? Pues el egoísmo, que el que está enfocado en su éxito, en su fama, en su trabajo, en su nombre, en sus logros. Es que tengo proyectos, y todos tenemos mucho que hacer, muchos proyectos, cosas familiares, cosas del trabajo, todos tenemos momentos, todos tenemos episodios en nuestras vidas, pero nunca se aparte de ti esto, la misericordia, ¿verdad? Nunca, porque siempre habrá personas y siempre eso traerá a nosotros vida. ¿Qué más? ¿Saben que la mayoría de la gente, de hecho, aquí es donde podemos medir, y la mayoría de la gente solo actúa para sobrevivir? Mire, le voy a poner una situación. Imagínese un barco, choca contra un iceberg, se va hundiendo el barco. Hay 500 personas en el barco y solo hay 300 salvavidas. Se empiezan a aventar algunos al agua y les avientan sus salvavidas, pero solo hay 300 salvavidas y hay 500 personas. ¿Cómo cree que actúa la gente? Instinto de supervivencia, hermano. Lo más importante es que hay que sobrevivir. Esa filosofía es la que impera en este mundo. Lo importante es sobrevivir. O sea, tú no puedes darle al otro nada, no te desprendas de lo tuyo, porque tienes que sobrevivir, no vivir. Jesús nos está llamando a una vida, y a una vida en abundancia, a vivir, no a sobrevivir. ¿Y sabe cómo se logra esa vida? Cuando uno se desprende y dice, confío en ti, Señor, aquí está. Le suplo el dolor a esta persona que por este momento tiene. Ya Dios me ayudará más adelante a ver cómo. Y Dios ayuda y trae vida. Y dejas de estar en la filosofía de este mundo que solo es sobrevive. Tú mantente ahí, ya viene la guerra, ya viene el anticristo, ya pon tu despensa, atasca tu despensa. ¿Por qué? Porque se viene todo. Y sí, pues hay muchos problemas, pero ¿cómo debe vivir un cristiano? En misericordia y confiando en Dios. Dios provee. No, pero ¿qué no te preocupa? Pues lo que va a pasar, Dios lo ha determinado, Él es soberano, y si permite que pase por situaciones difíciles, Él me ayudará. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se desaparece primero esa parte de visión. Siguiente, ¿qué impide ser sensible? ¿Qué impide el sentir? O sea, el levita y el sacerdote vieron,
pero no fueron movidos, no sintieron. Pues impide el pecado que endurece el corazón, impide cada pecado que tienes en tu vida, que no quieres dejar, pues por eso estás tan duro y no sientes y no te ubicas en la necesidad de la otra persona. Y por eso la gente está tan agarrada y no quiere soltar y no quiere abrir su mano para poder ayudar o bendecir. Y no se trata solo de dinero, porque la verdadera misericordia, mira, ve al buen samaritano. ¿Tú crees que solo fue cuestión de dinero? No. ¿Sabes qué le implicó? Él iba a un viaje y seguramente era un viaje de negocios y tenía que llegar ahí. Le implicó tiempo, que es una cosa demasiado valiosa en esto. Y entonces lo vendó, lo curó, le ayudó, lo cargó. Listo, me lo voy a llevar. Y llegó hasta el lugar y verificó que se le diera hasta que sanara bien todo su dolor. Le implicó recursos económicos, esfuerzos, tiempo y quizá perder su venta especial que tenía en el otro lugar, en Samaria, qué sé yo. Bueno, cuando tú vas a hacer misericordia, piensa en eso. No nada más es, le voy a dar dinero y ya, Dios, acuérdate, mira, me tomo la selfie y ya viste cómo le ayude. No, te implica tiempo, te implica orar, te implica desgastarte, te implica todo eso. Claro que todo eso te sensibiliza, pero que no tiene tiempo porque es un pecado, porque ay, mis horas de placer y mi película, y mis videojuegos y ¿qué? ¿Y lo mío? Pues claro, quien vive así, ¿cómo va a ser sensible a la necesidad de las demás personas? Tampoco el samaritano agarró y dijo, ay, yo no puedo. Ya sé, el hermano de Jerusalén, ese sí, y le llama, hermano, ¿cómo ves si tú suples esta necesidad? Porque, bueno, es que yo pasé por el camino y estaba, pero, híjole, yo no voy a poder, y ya está, llame a otros hermanos, a ver, ¿quién? No, Dios te lo atravesó a ti. Discúlpame, ¿a quién crees que Dios quiere bendecir ese día? Porque es una bendición. ¿A quién crees que Dios quiere bendecir ese día? Pues es personal. Te tocó la gran bendición, el gran pastel de suplir esa necesidad. Tómala. Te va a traer vida. Te va a traer vida. Pero me implica mucho dolor. ¿Sí? Hacer misericordia implica tomar la cruz, implica desgastarse. No es fácil. No es para personas egoístas. Ser misericordioso es para personas que van a tomar la cruz y que van a decir, pues me duele el pie, me duele esto, me duele aquello, me siento así, pero voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque quiero ser sensible y no quiero atorarme ahí. ¿Qué otra cosa? La amargura. Ya es un pecado, pero resalta mucho porque mucha gente, al estar tan amargada, no ayuda a otros, ¿no? Está llena ya de malicias, ¿no? No, esa persona me va a dañar, no, yo no, ¿para qué haces algo bien? No, esa persona. Hay que ser prudentes. Y si no digo, vamos a entrar a ayudar a unos drogadictos a las 12 de la noche y tú solo, pues no. Pero también mucha gente se ha cerrado, cierra, porque está ya muy maliciada con todos, no quiere bendecir a nadie, no quiere ayudar a nadie, no quiere cuidar de nadie, porque todos son malos, todos me han herido, todos me han dañado. Así el pecado va destruyendo. Primera de Juan 3, 17 al 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O dicho de otra manera, ay, Dios no está morando. Quien no es misericordioso, Dios no está en su vida. Que quede claro, dice el apóstol Juan. Híjole, qué tremendo, ¿no? Entonces, acuérdese de esta parábola. Ver, sentir, actuar. Y todo lo que eso va a implicar. Muy bien. Mucha gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento, muchos religiosos de hecho piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, un Dios así malo, tirano, y que hasta el Nuevo Testamento,
pudimos conocer la bondad de Jesús. No es cierto. Muchos teólogos, o la mayoría de los teólogos, coinciden en que si quieres conocer verdaderamente el carácter de Dios, debes buscar en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo. ¿Sabías? Yo no sabía eso. En el Antiguo Testamento está más revelado el carácter de Dios que en el Nuevo. ¡Ay, hermano! En el Nuevo está revelado el Evangelio de Cristo, la salvación. Y en las cartas de Pablo, pues, cómo debe conducirse la iglesia y muchas cosas. Pero el carácter de Dios, sus atributos, están más revelados en el Antiguo Testamento. ¿A poco sí? Vamos a ver. Siguiente lámina. Miren, hice esa tabla de comparación. Puse la palabra compasión en un buscador digital de la Biblia. Me apareció 23 veces en la Reina Valera 60. De esas 23, 17 están en el Antiguo Testamento y 6 en el Nuevo. Busqué la palabra misericordia. 354 aparecen en toda la Biblia. De esas 291 están en el Antiguo Testamento y solo 63 en el Nuevo. Oh, y así usted puede hacer con los atributos y cosas de Dios y verá que donde más se habla es en el Antiguo Testamento y se habla de el Dios. Así que no hay excusa para decir, no, es que hasta con Jesucristo conocimos la misericordia. No, Dios se reveló. Hay tantos pasajes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde Dios hace un énfasis de defender al pobre, al débil, a la viuda, al indefenso, al extranjero. Y así Dios hace un énfasis. Desde que Dios le dio la ley a Moisés, Dios se preocupó por hacer misericordia y mandó a su pueblo a hacerlo. Y los profetas exhortaron mucho a defender al pobre y hay muchos textos. Veamos uno, Salmo 82, versos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano, dice. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Ese es un ejemplo de la cantidad de textos que hay de que Dios siempre se reveló como un Dios misericordioso y compasivo. Dios está ahí. Usted puede conocerlo desde el Antiguo Testamento, cómo es su carácter. Ahí se revela un Dios santo, pero también un Dios misericordioso. Amós, un profeta, es considerado de hecho el profeta de la justicia social. Y el libro de Oseas, ¿alguien de ustedes ha leído el libro de Oseas? Levante su mano. Ok. El libro de Oseas tiene que ver con la misericordia perdonadora de Dios. Si tú lees ese libro, tú vas a poder encontrar de cuánto daño le hacían a Dios, y lo refleja a través del profeta, y cómo Dios te perdona. Ahí tú puedes ver cómo en el Antiguo Testamento Dios estaba revelando esa misericordia perdonadora. Entonces, qué bueno es Dios, ¿no? Nunca ha dejado de ser misericordioso. Nunca. Él es inmutable, no cambia. Él es el que es desde el principio y hasta el fin. En toda la eternidad Dios es Dios y siempre ha sido así. Eso lo digo para quitar esas ideas falsas y religiosas de que no, el Dios del Antiguo Testamento es así y el del Nuevo es así. Mentira, Dios siempre ha sido como es. Pero el Dios santo y justo y que no pasa por inocente el que es culpable, es el mismo del Nuevo Testamento. Y aunque tú ves a un Jesús que vino lleno de misericordia y compasión y con gracia y habló, ese mismo Jesús vendrá otra vez con justicia a aplicar lo que debe aplicar. Termino con Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios en este versículo resume todo estas bienaventuranzas en lo que llevamos hasta ahorita. Te dice, ¿no te ha quedado claro? Te voy a hacer el resumen en este versículo y que está desde el Antiguo Testamento. Te lo voy a hacer. ¿Qué pido de ti? Hacer justicia. Ten hambre y sed de Cristo. Y eso te llevará a hacer justicia. Ten hambre y sed de Él. Devora la Biblia. Ve con Él. Ama la misericordia. Y humíllate ante tu Dios. Es decir, sé pobre y humilde de espíritu. Ahí está. Dios resumiendo en ese versículo todo lo que pide de nosotros. ¿Qué tienes que hacer tú? Arrepentirte de todo corazón para empezar a hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos. Demos gracias a Dios. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque, primero, por tu grande misericordia. No se puede exaltar a los hombres, sino solamente a ti, porque si alguien es misericordioso es porque tú fuiste misericordioso con él. Moisés, Señor, cuando pidió ver tu rostro y que pusiste su mano entre su rostro y tu gloria, él gritó que eras misericordioso. ¿Qué vio Moisés? No lo sé, pero seguramente una de las cosas más grandes que vio fue tu misericordia, Señor. Abraham, apoyado y amigo de Dios, clamó por misericordia por Lot en una Sodoma perdida. Y así, Señor, desde siempre y para siempre, tú has sido misericordioso con nosotros y has pasado por alto, pero también eres justo, Señor. Dios, hoy que tu palabra quede sembrada en nosotros y seamos movidos a misericordia, no para llenar requisitos, sino porque hay vida, porque tú nos das vida, Señor, y para glorificarte. Que toda la meta sea, voy a hacer misericordia porque quiero glorificar al Dios de los cielos, porque quiero que la gente hable de Él, porque quiero que la gente pueda mirar que hay Dios en la tierra que hace misericordia a través de mí. Oh Señor, levántate una iglesia, una congregación fuerte en misericordia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.